Bien, el texto de hoy es un pasaje bastante importante, muy nutritivo para nuestra alma, por tanto vamos a ir allí directamente. Efesios capítulo 4, y vamos a leer hoy los versículos del 7 al 16. Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 16. Mientras ustedes llegan a ese texto, recordarles que la idea que el apóstol Pablo está desarrollando en esta carta tiene como propósito hablarnos en este capítulo de manera especial acerca de la unidad. Y es importante que entendamos que desde el versículo 1 hasta el 16 es una idea central, sino que por cuestiones de tiempo, y para exponerlo mejor, lo dividí en dos partes, el sermón anterior y este también, pero es la misma idea que se está desarrollando alrededor de la unidad de la iglesia. Y vamos a leer, entonces, para tener un mejor contexto, los versículos del 1 al 16, pero la exposición será del 7 al 16. ¿Sí está claro? Vamos a leer del 1 al 16, pero la exposición será del 7 al 16. Dice así la palabra de Dios: Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? Y el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Amados, para hacer un repaso rápido de lo que es la carta a los Efesios, recordemos que Pablo está escribiendo esta carta con el propósito de enseñarle a la iglesia cómo debe vivir en este mundo. Su deseo es desarrollar una ética cristiana, un conjunto de principios que le ayude al creyente a vivir de una manera que agrade a Dios en este mundo. Y por eso en los capítulos del 1 al 3 se dedicó primero a enseñarle a la iglesia cuál es su identidad, qué son ellos delante de Dios, y se dedicó allí a afirmarlos en esa identidad para que con base en esa identidad ellos comienzan entonces a vivir de una manera que agrade al Señor. Y eso va a ser lo que vamos a estar mirando en los capítulos del 4 al 6. ¿Cómo debemos vivir a la luz de la identidad que ya tenemos en Cristo?
Por eso Pablo inicia este capítulo 4 diciendo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Ese versículo 1 es como esa bisagra entre la primera parte y la segunda parte de la carta. Con base en esa vocación que ustedes han sido llamados, con base en esa identidad que ustedes tienen ahora en Cristo, ahora que pide Pablo a la iglesia que vivan de una manera coherente a esa vocación. Que sus vidas sean coherentes al llamado, a la identidad que tienen en Cristo. Y como les anunciaba en el sermón anterior, y que es parte de lo que vamos a estar mirando aquí, lo primero que Pablo dice sobre cómo debemos vivir en este mundo como iglesia es que debemos vivir en unidad. En unidad, como el pueblo al que Dios llamó para sí. Aquel a quien Dios llamó para vivir unidos en Cristo. Una cabeza, muchos miembros, unidos todos en Cristo. Esa es la figura que Él quiere poner en nuestros corazones. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Pero el tema de la unidad no terminó allí en el versículo 6. Pablo lo va a seguir desarrollando, pero de manera especial en esta oportunidad, Pablo lo que va a enseñarnos en el pasaje que vamos a considerar hoy es un recurso especial que Cristo dio a su iglesia para preservar la unidad. ¿Sí? Cristo no solo hizo posible que la barrera que dividía a ambos pueblos ya no estuviera allí, porque en la cruz Él derrumbó esa barrera, ya no son judíos y gentiles, sino que ahora somos un solo pueblo. Cristo también dio un regalo especial, dio una dotación especial, unos dones especiales que vamos a estar considerando y que los dio para preservar la unidad de la iglesia. Ese regalo le vamos a llamar, para efectos de este sermón, dones hombres. Es decir, son regalos humanos que Cristo dio a la iglesia, ¿sí? Y por eso el título de este sermón es Los dones hombres de Cristo para su iglesia. Ese término dones hombres no me lo inventé yo, pero me parece muy útil para que no se nos olvide de qué está hablando Cristo en este momento, ¿verdad? Son hombres que fueron un regalo de Cristo o que fueron escogidos para ser un regalo de Cristo para su iglesia y que ellos sean usados para preservar la unidad. Y eso es lo que vamos a estar considerando a lo largo de este sermón. Cómo estos dones hombres son un regalo de Cristo para su iglesia. ¿Ya notaron el título? Los dones hombres de Cristo para su iglesia. Vamos, usted puede escribir dones/hombres o dones/hombres, porque es un solo concepto. Bien, entonces vamos a seguir esta enseñanza siguiendo tres ideas. La primera de ellas que nos presenta el pasaje es el fundamento teológico para los dones hombres. El fundamento teológico para los dones hombres. En segundo lugar, vamos a ver el propósito de los dones hombres. Y en tercer lugar, vamos a ver el efecto de la labor de los dones hombres. Entonces, fácil. Fundamento, propósito y efecto de los dones hombres. El fundamento teológico, propósito y efecto de los dones hombres. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con la primera parte, que sería el fundamento teológico para los dones hombres. Pablo lo que quiere es presentar, hay unos dones que Cristo regaló a la iglesia. Yo les voy a contar de dónde sale en la escritura ese concepto de dones hombres. Hermanos, dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La palabra pero en este versículo es una conjunción que sirve para conectar la idea anterior con la idea que continúa. Lo que está tratando de Pablo decir es que vimos anteriormente, versículos 4 y 6. Tenemos un mismo Señor, un mismo bautizo, una misma fe. Tenemos una unidad a la que somos llamados, pero aunque debemos vivir unidos, a cada uno se nos ha dado medidas del don de Cristo que nos distinguen. Ahora, estas medidas
del don de Cristo no quiere decir que a unos les dio, digamos, el privilegio de hacer ciertas cosas y a otros no. Lo que está diciendo Pablo aquí es lo mismo que dice en Romanos. Me parece que en Romanos 12 es un poquito más claro para entender. Pablo escribe de una manera bien intensa. Pero lo que está tratando de decir es que el don tuyo que Cristo te dio a ti no es igual al don de esta otra persona que Cristo le dio a esa persona. Y nosotros debemos estar bien con eso. El don que le dio a aquella hermana no es el mismo que le dio a aquella hermana y nosotros debemos estar bien con eso. Porque aunque son diferentes dones, es un mismo cuerpo y debemos vivir unidos. Vaya conmigo a Romanos 12, versículos del 3 al 5. Allí Pablo dice exactamente lo mismo. Quizás nos va a ayudar mucho a entender lo que en este texto está hablando acerca de los dones. Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 5 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según, aquí anote medida, la medida de la fe, que en Efesios es la medida de la gracia, del don de Cristo, ¿verdad? La medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es decir, a cada uno Dios le ha dado una medida de don, una medida de fe, una medida de gracia a cada uno. Y Dios es quien hace eso. Versículo 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros unos de otros. Y Pablo va a desarrollar allí una idea similar a la de aquí de Efesios, de decir, a todos se nos dieron dones espirituales, conforme a la medida soberana del que da los dones, que es Cristo. Pero la idea aquí en este punto es que Pablo quiere fundamentar el hecho de que Cristo entonces ha dado dones a los hombres en medio de su pueblo. Y por eso sigue diciendo, por tanto dice, versículo 8, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Si usted se da cuenta, si su Biblia se parece a la que está ahí en la pantalla, esas palabras están en mayúscula sostenida. Cuando usted vea eso en su Biblia, quiere decir que el autor está citando otro texto de las Escrituras. En este caso, Pablo está citando el Salmo 68, versículo 18. ¿Cuál es la dificultad a veces con la interpretación de los salmos? Que son escritos poéticos. Usan muchas alegorías, usan mucha simbología, muchas ilustraciones, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quiere decir eso que yo soy literal una oveja? No, es una forma del autor decir su relación con el Señor, ¿verdad? En este caso, cada vez que nos acercamos a un salmo para interpretarlo, debemos ser muy cuidadosos de no ser literales con algunas cosas. Y la mejor interpretación es la que hicieron los autores bíblicos. Y Pablo va a interpretar el Salmo 68, que por cierto es un canto de victoria. Un canto de victoria que el pueblo está cantando, pero no de la victoria de ellos, para que tengamos un panorama del contexto del Salmo. El pueblo canta este salmo no para anunciar la victoria de ellos sobre sus enemigos, sino la victoria de Dios. ¿Qué hizo Dios según el Salmo 68? Sacó a Israel, lo llevó al Sinaí y del Sinaí lo llevó hasta el monte de Sión. Esa caminata o esa jornada que vivieron desde el Sinaí hasta Sión, usted lo conoce, está en Números. Fueron 40 años en donde hubo una dinámica especial entre Dios y su pueblo y Dios triunfó porque los llevó a la tierra prometida y los puso allí y los estableció para reinar con ellos. Entonces lo que el pueblo está celebrando es que Dios cumplió su promesa. Los llevó desde Sinaí hasta Sión y reina con ellos allí entonces. Esta es una imagen, hermanos, que el Antiguo Testamento utiliza para prefigurar la obra de Cristo con que Él iba a reinar entre nosotros.
Por eso, cuando Pablo está interpretando el Salmo 68, versículo 18, Pablo dice, ¿qué es esta expresión ascendió? Versículo 9. ¿Qué es esta expresión de ascendió? ¿Qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Eso no lo dice el Salmo, eso lo está interpretando Pablo. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, está interpretando eso. Él ascendió, hablando de Cristo siendo mencionado en el Salmo 68, él ascendió porque también descendió a las profundidades de la tierra. Amados, yo quiero que tengamos mucho cuidado aquí de interpretar lo que no se está interpretando. Aquí no está hablando de otra cosa más que de la muerte de Cristo. Antes de la encarnación, ¿dónde estaba Cristo? No, Cristo estaba en el cielo lleno de gloria, y Filipenses 2 nos dice que Él no tuvo el ser como Dios, sino que se despojó de su gloria y se humilló al encarnarse. El simple hecho de que Dios se haya hecho hombre, ya eso es humillante, ya eso es descender, ya eso es humillante. Que Dios se haga hombre, para Dios eso ya es humillante. Pero no fue el tope de su descensión, sino que Él después sufrió y murió. Cuando se habla de las profundidades de la tierra, está hablando de que murió. Fue sepultado como un ser humano muerto. Ese fue el descenso de Jesús. Él estaba lleno de gloria, se humilló al hacerse hombre, y no solo eso, sino que hasta lo sumo se humilló muriendo en una cruz. Pero ahora Pablo dice, ahora tú vas a entender qué significa esto de ascendió. De que Él no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Y cuando Él resucitó al tercer día, estuvo con sus discípulos durante 40 días. Al momento de Él subir al cielo, ser llevado al trono celestial, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Jesús estaba diciendo, esto de descender y volver a subir, ganó que ahora tenga yo toda autoridad, no porque antes no lo tuviera, sino que este Cristo hombre ahora ha vencido la muerte, ahora ha vencido el pecado, y habiendo descendido, ahora va a ascender a los cielos. Dice el texto en versículo 10, el que descendió es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Es el mismo lenguaje de Mateo 28 al final. La victoria de Cristo no se quedó solamente en que se levantó de los muertos, sino de que Él traspasó los cielos, llevó y proclamó la victoria en los cielos e hizo posible que tú y yo tengamos acceso al trono de Dios, al trono de la gracia. Esa es la victoria que ahora en el pasado fue de Sinaí al monte de Sión, al monte de Basán, pero que en Cristo fue del sepulcro al trono del cielo. Y allí Él anuncia su victoria. Si tú te das cuenta, lo que Pablo está haciendo es usar el lenguaje poético del Salmo 68 para hablar de la obra de Cristo, de lo que Cristo hizo, de que Cristo es un rey victorioso, de que Él venció a sus enemigos materiales, espirituales, todo lo sometió a Él. Pero el Salmo 68 también nos dice que al ascender, Él llevó cautivos a muchos y repartió dones a los hombres. Ahora, lo importante de ese texto es que repartió dones a los hombres. De allí es donde Pablo se va a agarrar para decir, la victoria de Cristo no solo nos dio salvación, no solo nos redimió, sino que también dio dones a los hombres. Ahí hay dos implicaciones importantes. ¿Por qué? Porque la victoria de Cristo, ganándole a la muerte, resucitándose y sentándose en el trono celestial, logró el don más grande de todos, que es nuestra salvación. Que pecadores como tú y como yo podamos ser ahora miembros del pueblo de Dios. Eso es victoria. Y lo logró Él, no yo, Él. Y por cuanto Él lo logró, yo soy beneficiario aunque no lo merezco. Porque Él me dio ese regalo. Es un don de gracia. Yo no lo merezco. Pero por si eso fuera poco,
no solo nos dio a todos el don de la salvación, sino que también repartió a todos dones espirituales. Y esto es importante porque quiere decir que todo creyente, toda persona que es cristiana, miembro del pueblo de Dios, tiene dones y Cristo se los dio. Que no los usen es otra cosa, pero todos tienen dones espirituales. El Espíritu repartió a todos dones. Cristo vencedor repartió a todos dones espirituales. Pero de todos los dones espirituales que Cristo por su Espíritu ha repartido a todos los cristianos, Pablo va a hacer mención de unos de manera particular que son dones humanos, dones, hombres dones. Pablo entonces hace una lista de unos dones que el Cristo resucitado dio a la iglesia para que ayuden al punto que él está tratando de desarrollar. ¿Cuál es ese punto? De que como pueblo debemos vivir en unidad. Hay unos dones hombres que Cristo dio a la iglesia para preservar la unidad. Hay unos dones hombres que Cristo dio a la iglesia para preservar la unidad. Todo este lenguaje, porque Pablo habla bastante profundo, ¿no? Pero todo este lenguaje lo que está buscando es llevarnos a ese punto. El Cristo vencedor no solo nos dio redención, sino que también nos dio dones espirituales. Y de todos esos dones espirituales, hay unos dones particulares que van a ayudar a la iglesia a preservar la unidad. ¿Cuáles son esos dones espirituales? Versículo 11. Y Él, ¿quién es Él? Cristo victorioso, que reparte dones. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a detenernos allí. Estos no parecen dones espirituales. Si tú miras Romanos 12, si tú miras 1 Corintios 12, ahí hay una lista, ¿verdad?, de dones espirituales, pero estos parecen más bien oficios, y de eso se trata. De que estos hombres que Dios llamó y escogió son regalos humanos que Cristo le da a la iglesia y cumplen un rol particular. Y son todos los que la iglesia necesita para preservar la unidad. Escucha esto. Estos dones son todos los que la iglesia necesita, estos dones hombres, son todos los dones hombres que la iglesia necesita para preservar la unidad. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Tomemos los dos primeros. A algunos les dio el ser apóstoles y a otros profetas. Ellos aparecen al principio de la lista no porque Pablo estaba como pensando cuáles que son, no, ellos dos tienen una función particular. La palabra apóstol significa mensajero. ¿Y ellos son mensajeros de quién? De Cristo. Son mensajeros de Cristo. Son personas a quienes el rey envió a llevar un mensaje y que tienen la autoridad del rey para proclamar ese mensaje. Esos son los apóstoles. Y esta es una referencia a 12 seres humanos que Cristo mismo delegó que hicieran eso. No nadie más. Cristo directamente, de manera personal, comisionó a estos 12 para que hicieran el trabajo de ser sus representantes, sus mensajeros, de que llevaran su mensaje a los confines de la tierra. No quiere decir que la iglesia no tiene que hacer eso también, no, pero estos son los que lideran ese asunto. Y son 12 y no más, y Cristo los escogió. Cuando en Hechos 1 vemos que luego de la muerte de Judas, Pedro quiere, guiado por el Espíritu y citando la Escritura, suplir el lugar de Judas. Ellos hacen una lista de requisitos que debe cumplir una persona para poder ser uno de los 12 apóstoles. Y si tú miras esos requisitos, ve que tuvo que haber estado con Cristo desde el bautizo de Cristo hasta su muerte y su resurrección. ¿Quiénes cumplen con ese perfil? Solamente 2 personas cumplían con ese perfil en ese momento, ¿verdad? Bernabé y Matías. Y ellos entonces, guiados por el Espíritu, escogen a Matías. Pero Cristo resucitado, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, decide escoger a uno más. Y a este lo va a mandar a los gentiles. Escoge a Pablo
y lo comisiona a ser apóstol a los gentiles. El mismo Pablo dice, yo no sé por qué a mí, yo soy el más pequeño de todos ellos. Es más, yo soy un abortivo, yo estoy ahí como de la ñapita, el cartón a lo último. Ese se considera Pablo, pero el trabajo de Pablo era a los gentiles. Llevar a las personas, como él mismo ha dicho en esta carta, a mí se me ha dado el honor de llevar el misterio de Cristo, la redención prometida en Cristo al pueblo de Israel, pero ahora anunciarla y aplicarla al pueblo gentil. Gente de toda nación va a escuchar el evangelio y va a ser parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que está haciendo en esta carta también. Entonces, de ahí en adelante, amados hermanos, el don apostólico, el don humano, el don hombre de los apóstoles cesó. Les voy a explicar por qué. Déjenme hablar del profeta. El profeta es un heraldo de Dios. Un profeta es un vocero. Alguien que viene no diciendo, háganme el favor y me arreglan esto. No, ellos vienen diciendo, así dice el Señor, arreglen esto. ¿Verdad? Entonces, en el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí, estos profetas no solo habían sido enviados por Dios, sino que estaban recibiendo una revelación, una inspiración especial para comunicar el mensaje de Dios. Ahora, este es un don hombre que entendemos que también cesó. Porque estos profetas no son como los profetas del Antiguo Testamento que tenían que anunciar ciertas cosas que eran oscuras, pero que todavía no estaba completa la escritura. Sin embargo, una vez que la escritura está completa, no es necesario más que las personas tengan que buscar nuevas revelaciones para hablar cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que tú y yo necesitamos para entender cuál es la voluntad de Dios está escrito en este libro, en la Biblia. En Efesios 2:20, vayamos allí nuevamente. En Efesios capítulo 2, versículo 20, no es casualidad que Pablo diga esto acerca de la iglesia que está siendo edificada. Están edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? Solamente dice dos roles, de los apóstoles y profetas. ¿Cuál era el trabajo de los apóstoles y profetas según Efesios 2:20? Poner el fundamento. Ese fundamento iba a ser el soporte para que el edificio que es la iglesia crezca bien ajustado. ¿Y cuál es ese fundamento que los apóstoles están poniendo allí? La doctrina de Cristo, porque ahí dice, cuya piedra angular, ¿quién es? Cristo Jesús. Es decir, las palabras de Cristo, la doctrina de Cristo, como todo lo que el Antiguo Testamento anuncia y promete, se cumple en Cristo perfectamente para redención y santificación de muchos, para llamarlos a su pueblo. Esa es la doctrina que los apóstoles y profetas iban a comenzar a expandir por todo el mundo. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Los apóstoles y profetas. Entonces, una vez que ellos, inspirados por Dios, escriben estas cartas, escriben estos libros, escriben los evangelios, escriben Apocalipsis y mueren, se cumplió su trabajo. Eso se entiende, ¿verdad? Usando la ilustración de Pablo, uno pone un cimiento, un fundamento, ¿cuántas veces? Una sola vez. Entonces, una vez que el fundamento se puso, la labor de los apóstoles y profetas fue cumplida. No cesó el don de los profetas y apóstoles porque no son necesarios. No, fueron fundamentales. Ellos pusieron el cimiento. Y lo que ellos nos dejaron ha sido el fundamento sobre el cual la iglesia ha estado construyéndose todos estos más de 2000 años. Así de poderoso, así de firme es el fundamento que ellos pusieron. Su trabajo fue muy bueno. Su trabajo fue bien hecho. Por eso nosotros entendemos que una vez que el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento fue cerrado, estos son los libros inspirados, ya no necesitamos más apóstoles y profetas. Amados, todos aquellos que se autoproclaman apóstoles y profetas para traer nuevos moveres, nuevas interpretaciones, huyan de esas personas porque no vienen de Dios. Pero la lista no termina allí. También aparecen evangelistas
y pastores maestros. Un evangelista, la palabra evangelista literalmente es el que anuncia buenas noticias. Alguien que se encarga de anunciar buenas noticias. Pero lo muestra como un don especial. Un don especial. Hoy en día podríamos estar pensando en que estos evangelistas son aquellos predicadores itinerantes que son enviados por las iglesias. Ojo, no que se envían ellos mismos. Mucho cuidado con eso. Son predicadores itinerantes que las iglesias envían para predicar el evangelio en lugares en donde todavía personas necesitan escuchar del evangelio. También podemos pensar de estos evangelistas como personas misioneras llamadas de manera especial para plantar iglesias en diversos lugares donde todavía Cristo no está siendo predicado. Esos son los evangelistas. Pero finalmente en la lista aparecen los pastores y maestros. Déjenme explicarles algo aquí gramatical. Desde el español se puede ver. Si usted se da cuenta, ahí dice, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nosotros entendemos que el rol de pastores y maestros es el mismo. Es decir, la última persona en la lista es un pastor maestro. ¿Por qué? Porque la gramática está usando la palabra a otros para listar los ítems, ¿sí? A otros esto. Si fueran los maestros otro don hombre, hubiese dicho a otros pastores y a otros maestros. Y así está en el griego también. Usa otra palabra en vez de a otros, pero el punto es que este último rol es un pastor maestro. ¿Por qué dice pastor maestro y no solo pastor? Porque la labor del pastor no es solo enseñar la palabra. La labor del pastor también es cuidar de la grey. Pero pone el maestro para destacar el rol docente del pastor. ¿Por qué? ¿Qué hace un apóstol? Anunciar la palabra de Cristo. ¿Qué hace un profeta? Anunciar la palabra de Cristo. ¿Qué hace un evangelista? Anunciar la palabra de Cristo. ¿Qué hace un pastor maestro? Anunciar la palabra de Cristo. ¿Qué tienen todos estos dones hombres en común? Anunciar la palabra de Cristo. Ese es el punto en común, ese es el peso, lo que le da unidad a este pensamiento de Pablo. Que estas personas están siendo dotadas por el Espíritu Santo de una manera especial para comunicar su palabra. Dios nos llamó a todos a predicar, sí, pero estas personas tienen un don especial, una característica especial para predicar la palabra de Dios. Por eso Pablo lo hizo de esta manera tan virtuosa. Porque no es por Pablo, es por el Espíritu que obró a través de él para escribir estas cartas. Los predicadores que nos ponemos aquí en el púlpito, no predicamos la palabra de manera efectiva porque somos muy buenos oradores, porque manejamos una retórica especial. No, es por el poder del Espíritu Santo que quiso escogernos a nosotros para que comuniquemos su palabra. Esa es la idea. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que el Cristo victorioso subió a los cielos y dio dones hombres a la iglesia para preservar su unidad, la unidad de la iglesia. Y la característica en común que tienen estos dones hombres, ¿cuál es? Anunciar la palabra de Cristo. Ahora, pensemos, para pasar al segundo punto, ¿cómo es que estos hombres, dotados por el Espíritu de manera especial para anunciar las Escrituras, pueden ayudar a preservar la unidad de la iglesia? ¿Cómo lo hacen? Y eso nos lleva al segundo punto de este sermón, que es el propósito de los dones hombres en la iglesia. Ya vimos que Cristo dio dones hombres. La idea es que Cristo los dio para preservar la unidad de la iglesia. Pero entonces, ¿cómo lo hacen? Cuando hablamos de propósito, nos referimos o tratamos de responder la pregunta ¿para qué? ¿Para qué Dios dio, para qué Cristo dio estos dones hombres? La respuesta está en el versículo 12. Vayan conmigo al versículo 12. Miren la pregunta. ¿Para qué Cristo dio a estos dones hombres? Respuesta: a fin de capacitar
a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está claro, ¿verdad? Es muy sencillo. ¿Para qué Cristo dio dones hombres a la iglesia? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es capacitar a los santos? Es enseñarles la palabra de Dios con este enfoque centrado en el evangelio que Pablo mismo incluso estaba haciendo. ¿Cuál era el mensaje que él anunciaba entre los gentiles? El misterio de Cristo redimiendo a los gentiles también, haciéndolos su pueblo. Por eso, la labor de los pastores, los líderes de las iglesias locales, es capacitarlos a ustedes, los creyentes, para que ustedes conozcan la palabra, conozcan el evangelio y ustedes sean los que hagan la obra del ministerio. ¿Sí? Fíjate, ahí lo dice. Capacitar. ¿Qué debe hacer un pastor predicador? Capacitar a los santos para que quienes hagan la obra del ministerio, los santos hagan la obra del ministerio. ¿Y cuál es esa obra del ministerio? Porque ojalá que en este momento tú te estés preguntando, wow, yo soy uno de esos miembros, yo soy uno de esos santos que tiene que hacer la obra del ministerio. Yo quiero saber cuál es la obra del ministerio. ¿Quiere usted saber cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La edificación de la iglesia, entonces. ¿Cuál es la obra del ministerio? La edificación de la iglesia. Esta edificación, ¿cómo se lleva a cabo? A través del evangelismo. Cuando tú le compartes a tu vecino el evangelio y lo invitas a venir a la iglesia y ser parte de la iglesia. Eso es edificar la iglesia. Cuando tú estás discipulando a otra persona, estás invirtiéndote en esa persona para ayudarlo a ser como Cristo. Eso es edificar la iglesia. Edificar la iglesia no es solamente hacer posible que un lugar como estos exista. Edificar la iglesia es hacer posible que otras personas se parezcan a Jesús, sean parte del pueblo de Cristo. Eso es edificar la iglesia. ¿Y quiénes deben hacer eso? Todos nosotros, los creyentes. Por eso, domingo a domingo, clase a clase de la escuela dominical para los que llegan tarde o a veces se vuelan y no vienen. Clase a clase, ustedes están siendo capacitados por los pastores para que ustedes hagan la obra del ministerio. Eso yo espero que ponga un peso especial para que usted no se pierda más una clase de escuela dominical. Porque ese es el escenario, estoy hablando en serio, hermanos, ese es el escenario en donde nosotros como iglesia estamos capacitando a los santos para que hagan la obra del ministerio. Ese es el espacio. Aquí es donde usted viene, aprende y aplica. No solamente en la escuela dominical, sino también sermón tras sermón, domingo a domingo, semana a semana. Usted está siendo capacitado por el Espíritu de Dios a través de un don hombre que está enseñando la palabra para que usted haga la obra del ministerio. Entonces, los pastores capacitan a los miembros y los miembros hacen crecer la iglesia, predicando la palabra unos a otros. Eso está hasta ahí bien, ¿verdad? No es muy difícil de entender. Creo que es más difícil de practicar, ¿verdad? Pero ¿hasta cuándo vamos a hacer eso? Dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? Ahí está otra vez el tema. Pablo no ha dejado de hablar de eso. Si lo conectamos, Pablo dice, nosotros debemos preservar la unidad, versículos del 1 al 6. Y Cristo victorioso dio dones a los hombres para preservar la unidad. Porque cuando los dones hombres hacen su trabajo, ¿qué se está preservando? La unidad de la fe. Y eso sucede cuando ustedes son capacitados y hacen la obra del ministerio. Hasta que lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, domingo a domingo, escuela tras escuela, sermón tras sermón, yo como pastor debo capacitar a los santos
para que los santos se parezcan más a Cristo y ayuden a otros a parecerse más a Cristo y traigan a otros a ser parte del pueblo de Cristo. ¿Dicen amén? Eso. Delante de Dios están. Como dijo el profeta, yo se lo dije. La idea no es solamente, hermanos, crecer en el entendimiento de la sana doctrina, sino que ese entendimiento preserve la unidad de la fe y nos ayude a nosotros a madurar a la imagen de Cristo, a la estatura de Cristo. Ese es el propósito de los dones hombres. Ese es el propósito de los dones hombres. Por tanto, cuando estos dones están funcionando de una manera saludable en la vida de la iglesia, algo especial sucede. Algo especial sucede. Y esto viene de Dios. Y es lo que vamos a ver en el tercer punto de este sermón, que es el efecto de la labor de los dones hombres en la iglesia. El efecto de la labor de los dones hombres en la iglesia. El pasaje nos dice que hay dos efectos que suceden cuando hay dones hombres haciendo su trabajo en la iglesia. Número uno, somos guardados del error. Ese es el primer efecto. La iglesia es guardada del error. La forma en como nosotros, los pastores, ayudamos a la iglesia a ser guardados del error es enseñando la sana doctrina. ¿Por qué? Porque al ustedes aprender la sana doctrina, cuando escuchen otro viento de doctrina van a decir, upa, no es así. Hermanos, ustedes no saben lo feliz que yo me siento cuando en algunos grupos de comunión yo escucho que dicen cosas como el sermón sucedió de esta otra manera y nos enseñó esto y otro, porque uno está diciendo, ahí es donde uno escucha como que llegó el mensaje. Qué bueno. Y no solo eso, sino que sé que en los grupos de comunión suceden conversaciones como esta. Antes yo creía que la vida cristiana era así, pero luego del sermón o luego de la escuela, ahora entiendo que la vida cristiana es de esta manera. ¿Qué está haciendo Dios? Te está enseñando que hay cosas que están equivocadas, que se están enseñando allá afuera y que no son conforme a la sana doctrina. La verdad es la que sana a la iglesia. La sana doctrina es la que purifica el entendimiento de la iglesia. Y no solo eso, pule el discernimiento de la iglesia. Tú sabes que es falso porque estás tan acostumbrado a escuchar la sana doctrina que cuando llega una doctrina falsa tú dices, epa, esto no concuerda, esto no tiene sentido. ¿De dónde sacan eso? Si la sana doctrina, si la escritura dice esto y esto. Si ustedes han logrado hacer eso, estamos bien, hermanos. Dios ha usado los dones hombres de esta iglesia para ayudarles a ustedes a desarrollar discernimiento espiritual. Por eso Pablo dice, ese entonces es como consecuencia de lo anterior, ya no seremos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas del error. Amados, nosotros como iglesia tenemos un enemigo y no podemos ser indiferentes a esa realidad. Satanás odia a la iglesia. Satanás quiere destruir a la iglesia. Y Satanás tiene éxito en eso cuando logra dividir a la iglesia. Por tanto, debemos tener cuidado de las artimañas de Satanás. Y no solo por este pasaje, sino la escritura misma en todo su contexto nos enseña que el poder de Satanás, el gran superpoder de Satanás, es la mentira, es el engaño. Él mantiene cautivas las mentes y las conciencias de las personas allí afuera a través de engaños. ¿Cómo fue que Satanás hizo caer a Eva? Engañándola. ¿Cómo es que Satanás quiso tentar a Jesús? Engañándolo. ¿Cómo es que Satanás sigue tratando de tumbar a la iglesia? Engañando,
trayendo falsas doctrinas, haciendo que las personas crean cosas que la Biblia no ha dicho. Por eso es que la doctrina importa tanto, porque si yo tengo este cerco de seguridad en donde Dios ha provisto la suficiente verdad para alimentar mi alma, cualquier cosa que yo coja de afuera de esto me puede hacer daño a mí como creyente y a la iglesia. Por tanto, amados hermanos, es importante que cuidemos que la doctrina con la que estamos siendo alimentados sea conforme a lo que Dios ha hablado y no a la opinión de hombres malvados que quieren destruir a la iglesia. Y los hay. Y los hay. Y yo no puedo creer cómo alguien puede hacer eso, pero lo hacen. Buscan engañar a los creyentes inventando cosas, torciendo las escrituras. Son expertos, hermanos, son astutos, saben cómo engañar a las personas, hacerles creer que sus razonamientos son ciertos, aunque no se conformen a la sana doctrina. Dios nos guarde de eso. Por eso el trabajo de los dones hombres es capacitarlos para que no anden de aquí para allá, movidos por vientos de doctrina, sino para que se mantengan firmes, unidos en una sola fe. Un ejemplo de ello es cómo Satanás tiene cautivos a las personas que están allí afuera, que no son creyentes, o incluso algunas de las personas que están aquí, que no son cristianas. ¿Por qué no eres cristiano? Piensa. ¿Qué has entendido tú que Satanás te ha dicho, aunque no lo sepas, que evita que tú seas cristiano? Eso es Satanás hablando. No es que después me toca dejar de ir a fiestas. Ese es Satanás engañándote. No, lo que pasa es que primero tengo que arreglar mi vida y después sí buscar a Dios. Eso es Satanás engañándote. Es que tengo que ganarme la salvación. Ese es Satanás engañándote. Si te das cuenta, el trabajo de Satanás por los siglos ha sido mantener a las personas ciegas a la verdad de Cristo. Satanás quiere que tú no vengas a la iglesia para que nunca escuches de Cristo y su evangelio. Pero Dios es más poderoso y te trajo hoy aquí para que escucharas el evangelio de Cristo. Y que tú entiendas que al creer en ti, cuando esas palabras llegan, al creer en Él, cuando esas palabras llegan a tu corazón, Él, que es poderoso para perdonar y salvar a las personas, te puede hacer libre del engaño en el que vives por tu pecado. Creyendo que el pecado es bueno, creyendo que inclusive las personas viven ciegas a la condición de su pecado, a la condenación que viene por causa de su pecado. En nuestras conciencias sabemos que somos responsables delante de Dios por nuestros pecados, pero aprendemos a vivir tranquilos. ¿Cómo alguien que sabe que está bajo el juicio de Dios puede vivir tranquilo? Porque Satanás le ha engañado. No deberías vivir tranquilo si no estás en Cristo. La condenación es real. Por eso Cristo dijo que la verdad les haría libres. Porque al escuchar la verdad de lo que Cristo hizo, que descendió hasta la muerte para llevar tu culpa y subió a los cielos para justificarte delante de Dios, al creer esa verdad, tú puedes ser salvo. No por lo que tú hagas, es por lo que Él hizo. Cree en lo que Él hizo y tú serás libre del poder del pecado y de la condenación para siempre. La verdad te hará libre. Sin embargo, todos los creyentes debemos trabajar también por crecer en el entendimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Dios está utilizando a nuestros líderes para ayudarnos a crecer. Amados, esforcémonos por aprender. Si usted no entendió algo de este sermón, hable con otros creyentes y esfuércese por aprender. Eso nos guardará, nos hará discernir el error y nos guardará de ser desviados de la fe. El segundo efecto, somos transformados a la imagen de Cristo por la verdad de Dios. Somos transformados a la imagen de Cristo por la verdad de Dios. Y este es el tema de los siguientes sermones. ¿Cómo es que la verdad nos transforma? Pero vamos a leer lo que dice aquí el texto. Más bien, al hablar la verdad en amor,
Ese es el ministerio, la obra del ministerio. ¿Cuál es? Hablar la verdad en amor, unos con otros. Al hablar la verdad en amor, crecemos ¿en cuántos aspectos? En todos los aspectos de la vida. En aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En amor. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos estamos hablando la verdad en amor unos a otros, predicándonos el evangelio conforme estamos siendo capacitados por los dones hombres que Cristo ha dado. Cuando eso sucede en la iglesia, ¿qué está sucediendo? Todos vamos creciendo. Todos vamos creciendo a la imagen de Cristo. Nuestros afectos se van pareciendo a los de Cristo. Nuestros pensamientos se van pareciendo a los de Cristo. Pero ¿dónde dijo Dios? ¿Dónde diseñó Dios que suceda eso? Aquí, hermanos, en la vida de la iglesia. Por eso es que es tan importante la comunión. Si nosotros los pastores molestamos tanto con que tengas comunión, con que tengan comunión, con que discipulen, con que se dejen discipular, es porque así diseñó Dios que tú ibas a crecer a la imagen de Cristo. Y yo quiero que tú crezcas a la imagen de Cristo. Esa vida transformada que se parece más a Cristo, como les decía, es el tema de los siguientes versículos. Lo vamos a dejar para entonces, pero para efectos de este sermón, el resultado más importante del trabajo de los dones hombres que Cristo ha dado a su iglesia es preservar la unidad en amor y que todos crezcamos en ese amor. Entonces, hasta aquí, ¿qué aprendimos hoy? Que Cristo en su victoria hizo posible que hombres pecadores, como este su servidor, fueran transformados por la gracia del Señor. No porque yo estudié más, no porque no, por la sola gracia del Señor para hacer regalos útiles para la edificación de la iglesia, para la unidad de la iglesia. Espero que eso sea lo que aprendimos hoy. También aprendimos que la cualidad principal de estos dones hombres, ¿cuál es? La enseñanza de la palabra de Dios. Y la enseñanza de la palabra de Dios es útil porque ¿qué hace la enseñanza de la palabra de Dios? Capacita a los santos para que los santos se ocupen en la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Hablar la verdad en amor para que todos crezcamos a la imagen de Cristo, para que seamos edificados. La edificación del cuerpo de Cristo. Y aprendimos también finalmente que el efecto de la labor de los dones hombres, ¿cuál es? Guardarnos del error y que todos crezcamos a la estatura de Cristo, que todos maduremos a la estatura de Cristo. Amados, tener hombres así en la iglesia es un regalo de la gracia de Cristo. Y como un regalo, nosotros no solo debemos ser agradecidos con los pastores que tenemos, o los pastores que nos sirven, sino que también debemos orar para que Dios levante a otros hombres, a otros dones hombres en nuestra iglesia. Oremos por eso. Yo les quiero pedir y poner esta carga especial en ustedes. Acompáñenme a orar por más pastores para esta iglesia. Por más pastores que enseñen la verdad fielmente para las iglesias locales de nuestra ciudad. Para que Dios le regale a la comunidad que está en Maicao pastores fieles que prediquen la palabra. Para que Dios nos permita a nosotros como iglesia enviar pastores para que planten iglesias. Yo los quiero invitar a eso, amados hermanos, por dos razones. La primera es porque eso nos va a fortalecer como iglesia. Tener más pastores nos va a hacer más fuertes. Y la segunda, porque Cristo quiere que oremos por eso. ¿Se acuerdan cuando Cristo vio a las ovejas de Israel dispersas? ¿Cuál fue su lamento? Allí, son ovejas que no tienen pastor. Y hay mucho pueblo de Dios allá afuera, como ovejas sin pastor.
Y el deseo de Cristo que le comunicó a sus discípulos, ¿cuál fue? Oren para que el Señor de la mies envíe hombres para que recojan la mies. Oren, hermanos, para que el Cristo victorioso nos regale dones hombres que vayan y traigan la mies que Él ha ganado ya. Seamos obedientes y que el Señor bendiga a nuestra iglesia respondiendo esta oración. Amén.